Porque eres un ser vivo, entonces eres materia viviente. ¿Por qué más? Por ejemplo, tu laptop, tu tablet que tienes a la mano, ¿es ¿Ocupamos un materia? lugar en el espacio? Ajá, ese es mi amigo Alarcón, yo conozco su voz. Somos materia porque ocupamos un lugar en el espacio. ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Quién me comenta? ¿Por qué más? Porque somos sólidos. Ya, tenemos un estado. Muy bien. ¿Por qué más? A ver, ¿quién más me dice, por favor? Porque tenemos masa y ocupamos algo en el espacio. Ya, muy bien. Todas las opiniones están perfectas. Vamos a pasar. Cuando nosotros hablamos de materia, van a haber dos conceptos que debemos tener muy en cuenta, ¿ya? ¿Cuáles son esos dos conceptos, Miss? Quiero saber. Esos dos conceptos que debo tener en cuenta es materia y energía. ¿Qué es la materia? Lo que ustedes dicen, pues, es todo aquello que existe a nuestro alrededor. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, como por ejemplo yo, mi dispositivo, mi mascota, una bacteria, el aire, una gota de agua, el lápiz, así todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Pero para que ocupe un lugar en el espacio, tiene que tener dos propiedades. Tiene que tener masa y tiene que tener volumen. Esas son dos características que debe tener la materia, masa y volumen. ¿Ya? Ahora, ¿los sentimientos, las emociones podrán ser cuerpos materiales? No, porque no tienen masa ni tiene volumen. Esos sentimientos, por ejemplo, el amor es desmedido, es infinito, eso no es, no se puede cuantificar. ¿Ya? Entonces, sentimientos, emociones, pensamientos no son cuerpos materiales. ¿Por qué? Porque para ser considerados cuerpos materiales deben tener masa y volumen. Por otro lado, ¿qué cosa es la energía? Si yo te pregunto y digo, dame ejemplo de energía, ¿qué se te ocurre? Rayos. Los rayos. ¿Qué más? El viento. Luz. Ya. Luz. La luz. ¿Qué más? Calor. Ya. Dime, Brenda, Fuerza. dime. Ya. Entonces, Yo digo el viento porque en otros lugares usan hélices para que cuando el viento sopla, eso lo usan como energía. claro que sí. La energía eólica, ¿no, Brenda? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la energía? Es todo aquello que es capaz de producir trabajo. Es decir, todo aquello que es capaz de producir cambios. Por eso, Brenda se refiere al viento, es una forma de energía. El agua es una forma de energía. Y a veces cuando nosotros hablamos de energía, hablamos de las energías convencionales, ¿no? Solamente relacionamos a la energía eléctrica, pero tú por física debes saber que existen muchas formas de energía. Aquí, por ejemplo, en este dibujito que les he puesto está la energía mecánica en movimiento, la energía eléctrica, la energía térmica, la luminosa, la energía química. Por ejemplo, en los alimentos se concentra gran cantidad de energía, que cuando intervienen las enzimas de nuestro cuerpo van a producir esta energía que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Y también pues la energía nuclear, en un momento hablábamos de ello, que es la energía más potente, la energía más poderosa que existe. ¿Y dónde está ella? En el núcleo de los átomos. Salud, Brenda. ¿Ya? Entonces debo definir esos dos términos. Ahora, cuando hacemos estudio de la materia, quien se encarga profundamente de estudiar la materia es la química.
Pero quien se encarga de estudiar la energía es la física. ¿Ya? Vamos a continuar. La materia se va a clasificar y debemos tener bien en cuenta cómo se clasifica la materia. La materia se clasifica en mezclas y en sustancias. Un ejemplo de mezcla, a ver, dime, ¿qué mezclas conoces? Homogénea. No, mezcla. Un ejemplo de una mezcla cualquiera que conoces. Tú en tu desayuno has consumido muchas mezclas. En tu lonchera también hay. Arroz, no, leche con cereal, Ya, leche con cereal, bien. Jugo de papaya con piña. Chocolatada. Pan con queso. Pan con queso. Ya, ¿qué más? Pan con huevo. Pan con huevo, no, ya esas no son unas mezclas racionales, chicas. Un ratito. Por ejemplo, tu leche con cocoa, Homogénea. tu plato de sopa, tu bebida gaseosa. Ellas son mezclas. Dios, un ratito. el barro también es una mezcla. Claro, es de tierra con agua. Tierra con agua. Entonces, toda mezcla es líquida. Hay mezclas líquidas y hay mezclas sólidas. Tienen estados las mezclas. Ya, un ratito. Hay un problemita de una alumnita. No me había percatado. Un ratito. Chicas, disculpen. Pero tengo que mandar estas invitaciones. Qué pena, Dios mío. Ya. Dios mío. Buenos días, señora. Por favor, que ingrese por Zoom. Buenos días, señora. Por favor, que ingrese por Zoom. Ahí le mando las direcciones. Ya, ahora sí. Entonces, mira, las mezclas pueden ser sólidas o pueden ser líquidas. Primero vamos a quedarnos en este primer concepto. Así como hay mezclas, existen sustancias. ¿Qué diferencia hay entre sustancias y mezclas? Las sustancias son aquellas que no han sido combinadas, que no han sido asociadas con otras. Como su propio nombre lo dice, son puras. En cambio, las mezclas resultan de la combinación de sustancias. Estas sustancias pueden estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Las sustancias tienen símbolos y fórmulas. Las mezclas no tienen un símbolo y fórmula. Por ejemplo, dime una fórmula de la sopa. ¿La sopa tiene fórmula química? No, no podría. Dime la fórmula del cuac. Dime la fórmula del agua con tierra. No tiene. Las mezclas es la combinación de sustancias en proporciones variables. Pueden haber mezclas más concentradas y menos concentradas, por lo tanto no tienen fórmula. Y las sustancias sí tienen una combinación definida. Por eso es que van a tener una fórmula o un símbolo. ¿Ya? Ahora, las sustancias pueden ser de dos tipos. Sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples son átomos, son elementos químicos. Por ejemplo, o todos los que conocemos, los 118 elementos que conocemos, ellos son sustancias. Y tienen un símbolo químico.
que puede ser representado por una letra o por dos letras. Ahora, ¿y los compuestos qué son? Resultan de la combinación de sustancias. Ellos tienen fórmula. Por ejemplo, H2O es un compuesto. ¿Por qué es compuesto, Miss? Porque resulta de la combinación de hidrógeno y oxígeno, pues. Por ejemplo, CO2, ¿qué es? Es un compuesto, porque resulta de la combinación de dos elementos. Entonces son sustancias simples y sustancias compuestas. Y acá todavía tenemos unos ejemplitos más, dice, ¿no? Nos dice los elementos. Dentro de los elementos químicos encontramos los metales, los no metales y los gases nobles. Eso los vamos a ver en otro momento. Los compuestos se unen mediante procesos químicos. ¿Ya? Entonces, aquí hay un resumen de lo que... La primera clasificación de la materia es las sustancias. Son elementos. Son puros. Si no se combinan con ninguno, se llaman simples. Pero si estos se combinan con otros, se llaman compuestos. Se puede representar mediante símbolos o fórmulas. Las sustancias simples tienen símbolos. Son los símbolos que conocemos. Y las sustancias compuestas tienen fórmulas. Algunas son, pueden ser, por ejemplo, hidruros, pueden ser óxidos, pueden ser hidróxidos, pueden ser ácidos, pueden ser sales, tienen fórmulas. A diferencia de las sustancias, las mezclas no tienen fórmulas. ¿Por qué Miss no tiene? Ah, porque se unen en cantidades variables. Se unen en cantidades variables. Algunas pueden ser muy, muy concentradas, otras no. Ahora, ¿por qué se clasifican las mezclas homogéneas y heterogéneas? Si yo te digo el prefijo homo, ¿de qué me da idea? Si yo te digo, ¿a qué te da idea el prefijo homo? Por ejemplo, ¿por qué el término más conocido en esta sociedad? Homosexual. ¿Por qué se le dice homosexual? ¿Alguien me responde, chicos? Mismo género. Ajá, homo, igual, ¿no es así? Igual. En este caso, las mezclas homogéneas van a combinarse, las sustancias se van a combinar de manera tan homogénea que va a parecer uno solo. Homogénea, uno solo. Por ejemplo, el agua potable es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque el agua potable no solo es H2O, tiene cloro, tiene sales minerales. Entonces, el agua potable es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque yo no puedo distinguir sus componentes. Todo parece uno solo. La gaseosa es una mezcla. Y es una mezcla homogénea. La gaseosa está combinada, claro. Tiene dióxido de carbono, tiene colorantes, tiene saborizantes, es una mezcla. ¿Pero por qué es homogénea? Porque presenta una sola fase. ¿Y cuándo son heterogéneas? Hetero, ¿idea de qué nos da? Hetero. Por ejemplo, Diferente. diferente, hombre o mujer. Y acá es. En este caso de las mezclas heterogéneas, tú vas a poder distinguir las sustancias que lo conforman. Por ejemplo, una sopa de fideos es una mezcla heterogénea, porque yo voy a poder ver el agua, voy a poder ver los fideos, de repente si tiene carnecitas, lo veo a la carnecita. Por ejemplo, la goma es una mezcla heterogénea. Si tú la goma le dejas por mucho tiempo paradita, no las combinas, se va a separar en sus componentes. Igual que la pintura, igual que la témpera. Entonces, hetero, puedo distinguir las sustancias que lo conforman. Homo, no puedo distinguir. ¿Ya? A las mezclas homogéneas también se les conoce como diluciones. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver las propiedades de la materia. ¿Cuáles son las propiedades de la materia más características? ¿Quién me comenta?
Ya. Las dos propiedades más características de la materia es masa y volumen. Masa y volumen. Entonces, esa es la característica fundamental. Pero las propiedades de la materia se clasifican en dos grandes grupos. Es la extensiva y es las intensivas. Las extensivas dependen del tamaño. Por ejemplo, la masa y el volumen. Y las intensivas no dependen del tamaño. Por ejemplo, acá tenemos la densidad. Una sustancia es más densa o menos densa dependiendo de su tamaño, no. Es. Por ejemplo, si tengo una cuchara de aceite, es igual de denso que si yo tuviera una botella. Pero si yo tengo media botella de aceite, es diferente a que yo tenga 1 litro. Entonces, las extensivas son propiedades que dependen de su tamaño. En cambio, las intensivas no. ¿Ya? Ahora, estas propiedades son propiedades cuantitativas. Es decir, yo las puedo cuantificar. ¿Ya? Pero existen también propiedades cualitativas. Es decir, aquellas propiedades que no se pueden medir. Por ejemplo, el sabor, el olor, el brillo, no se puede medir. Entonces, propiedades cuantitativas son aquellas propiedades que yo las voy a poder cuantificar. Y las cualitativas es aquellas que yo no voy a poder cuantificar. ¿Ya? Miss, Dime. ¿qué significa cuantificar? Medir. Por ejemplo, cuando yo hablo de peso, yo puedo saber si es 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Si es de litros, yo puedo decir 1 litro, medio litro, 5 litros. Es medir. Cuantificar es medir. Y quali es de hablar de sus cualidades. Por ejemplo, es espeso, es dulce, es brilloso. Quanti es medir. Y quali, describir. ¿Ya? Entonces vamos a... Gracias. Ya, hijito, vamos a resumir esta parte. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que principalmente va a tener masa y volumen. Entonces dice cuantificable. Es decir, que yo puedo decir es 1 gramo, 2 gramos. Es 1 litro, 2 litros. Y cuando hablamos de materia, estos cuerpos están en constante movimiento y transformación. Hay una frase que decía Albert Einstein: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, chicos, ¿qué pasa con un organismo que muere? ¿Desaparece de la faz de la Tierra? ¿Qué pasa con un cuerpo que muere? ¿Desaparece? Se descompone por el tiempo. Se descompone. ¿Y en qué se descompone? En sustancia más ¿En pura. tierra? Se descompone en sustancias químicas. Recuerden, chicos, que nosotros estamos constituidos por el famoso CHOM: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y cuando el cuerpo, después de unos años, dependiendo de la condición donde se encuentra, se descompone, ¿qué pasa con esos elementos? ¿A dónde se van? ¿Se dispersan? Se dispersan en la tierra. Y ahí llegan los organismos productores, que son las plantas, y lo toman a través de sus raíces y empiezan nuevamente la cadena alimenticia. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Todo cuerpo material, a lo largo de su existencia en este mundo, de ser vivo o ser inerte, se va transformando. Por eso dice, no es que mañana aparece una nueva materia. Se crea, no se crea ni se destruye, solo se va transformando. Van cumpliendo un ciclo. Y en el caso de la energía, pues es una forma
que es capaz de realizar trabajo. No tengamos en cuenta únicamente la energía que nos produce luz. Existen otras formas de energía. Por ejemplo, ¿qué te digo? Un trozo de pan concentra una forma de energía. Una barra de chocolate es una forma de energía. ¿Cómo, Miss? ¿Acaso el chocolate yo le enchufo mi celular y va a funcionar? No, pues, pero ese tipo de energía no es para un ser inerte. Pero si tú como ser vivo consumes, inmediatamente tú te vas a recargar de una energía química y esa energía química va a realizar trabajo a través de tu movimiento. Entonces existen diversos tipos de energía que son capaces de producir trabajo. ¿Ya? Muy bien. No olvidemos este esquemita. La materia se clasifica en sustancias y en mezcla. Las sustancias son puras. Y dependiendo de cómo se combinan, pueden ser sustancias simples o sustancias compuestas. Si son sustancias simples, tienen símbolo. Si son sustancias compuestas, tienen fórmula. Ellos son los elementos químicos y ellos son los compuestos químicos. Y estos elementos pueden ser metales, no metales y bases nobles. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Pero qué son las mezclas? Son combinaciones de sustancias en proporciones variables. No tienen fórmula. Tú no vayas a buscar una fórmula de una mezcla, no existe. Y dependiendo cómo se presentan a mi vista, pueden ser heterogéneas o homogéneas. Heterogéneas son aquellas donde yo puedo distinguir de qué sustancias están compuestas. Por ejemplo, grábate en tu cabeza. Un plato de sopa es heterogénea. ¿Por qué? Porque yo puedo ver de qué está compuesta. Un vaso de agua es mezcla homogénea, porque yo no puedo distinguir de qué está compuesta. ¿Ya? Entonces, y luego nos vamos a las propiedades de la materia. Dos son las propiedades importantes de la materia. ¿Quiénes son? La masa y el volumen. Toda materia, bajo cualquier forma, debe tener esos dos requisitos para ser considerados materia. ¿Cómo se clasifican las propiedades? En extensivas y en intensivas. ¿Qué no son las extensivas? Aquellas que dependen de su tamaño. Yo puedo medir, yo puedo pesarlos, yo puedo medirlos. Y las intensivas no dependen del tamaño de la materia. ¿Ya? Dentro de las extensivas, por excelencia, está la masa y el volumen. Y luego, también se puede decir que las propiedades son cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas, donde yo puedo expresar cantidades de él. Medir 1 kilo, 2 kilos, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Puedo medir. Y las cualitativas solamente puedo describir sus cualidades. Puedo decir es brilloso, es no brilloso, es denso, no es denso, es espeso, no es espeso. ¿Ya? Por el momento, yo quiero y necesito que usted tenga en cuenta esto que le he dicho. Yo voy a tomar una primera práctica, me parece que es el lunes o el martes, respecto a esta teoría que te he dado. ¿Ya? Yo te voy a compartir el día de hoy este PPT en la plataforma. Tú ya te organizas y la próxima clase tú le tienes que dar una repasadita para que puedas responder las preguntas que te voy a hacer. ¿Ya? Entonces, esta sesión ya va a concluir. No te dejo más tarea que darte un tiempo y le das una revisadita. Esta clase también se va a colgar, entonces de tal manera que tú vas a poder revisarlo. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 2 últimas horas para trabajar otro curso. ¿Ya? Cualquier cosita se comunica. Brenda y Fabiana, por favor, se comunican conmigo si hay algo que todavía no ha quedado clara o claro, se comunican conmigo. Todos aquellos que tienen dificultades con su cámara, se comunican con el tutor para luego no tener inconvenientes, ¿ya? Nos vemos un poquito dentro de unas horitas. Cuídense, chicos, cuídense, nos vemos. Bye, 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 bye.